estoy muy atenta escuchándote porque está muy interesante. Estaba pensando que normalmente cuando pensamos en motricidad orofacial lo asociamos como al movimiento y nos evocamos en lo muscular y como tú dices en la praxia. Y entonces nos olvidamos del componente neurológico que es tan importante y nos olvidamos del sistema sensorial muchas veces. Y la base de los tratamientos tienen que partir desde ahí, porque como tú dices, pensando en el ser integral, en la estabilidad corporal, en esto que nos mostraba de repente el esquema de Brody y que después Castillo Morales lo adapta o lo mejora y le agrega las piernas, por ejemplo, la estabilidad corporal. Entonces, desde ahí también me recordé mucho, Ana Ilse Árraga nos hizo un podcast hace un tiempo y nos hablaba de todo el control neurológico y nos hablaba muy parecido a lo que tú nos estás mencionando. Eh, entonces, desde acá, nosotros es como que siento que no podemos dejar de pensar en el procesamiento sensorial cuando vamos a trabajar, como tú dices, con los niños, por ejemplo, selectivos alimentarios o niños que tienen rechazo alimentario o niños que tienen, como tú dices, malos hábitos orales. De repente vemos niños también que tienen escape de saliva, que no es cialorrea, sino que es un escape de saliva porque no hay un control sensorial de la deglución de esa saliva, por ejemplo. Entonces, nosotros cuando nos encontramos con dificultades en el procesamiento de la información sensorial a nivel de las funciones que competen al complejo craneocervicomandibular, ¿a cuáles nos referimos específicamente? ¿O cómo deberíamos nosotros llamarlas? Eh, Porque sabemos que vamos a tener la alimentación, la respiración, la succión, el habla. Entonces, dentro de todas ellas vamos a encontrar de repente cosas sensoriales y no solamente motoras o no solamente conductuales, ¿no es cierto? Sí, tiene razón, ¿no, Daniela? En el sentido que, por ejemplo, muchas veces la motricidad facial, ¿no? Se pensaba que solamente era el trabajo muscular, pero Mm, no nos olvidemos de que esto está muy relacionado directamente, por ejemplo, a la parte sensorial, condicionando obviamente de que nuestros pares generales son sensitivos y motores, partimos de allí. mm, Entonces cada información, ¿no? Va a tener una receptividad, consecuentemente vamos a tener un cierto patrón específico, tanto sensorial como motor, ¿no? Y este ejemplo siempre lo doy, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, si tenemos un paciente hospitalizado en cuidados intensivos, ¿verdad? En el cual sus funciones orofaciales están deficientes, tanto masticación, deglución, habla, por ejemplo, y tal vez respiración, que está con un proceso de respiración mecánica, ¿verdad? Asistida. ¿Qué significa? ¿No? Que no vamos a trabajar, al contrario, ¿no? Tenemos que estimular, ¿qué cosa? ¿No? Haciendo diferentes movimientos pasivos en forma indirecta que van a estimular, ¿qué cosa? Receptores sensoriales. Y esos mm, receptores sensoriales ya habíamos comentado inicialmente, ¿no? Que son mecanorreceptores, termorreceptores, viceroceptores, ¿no? Y es más, tenemos receptores incluso hasta en la mucosa de la lengua, labios, etcétera. Entonces prácticamente existen como algo de 72 receptores, ¿no? Que se relacionan directamente con el sistema orofacial, ¿no? Si bien es cierto, si abrimos simplemente la cavidad oral, ¿no? Haciendo movimientos de elevación y descenso previos a la masticación, por ejemplo, estamos estimulando los GW1, 2, 3 y 4, que son receptores de la articulación temporomandibular, ¿no? mm. Entonces, a tu pregunta, ¿no? Las alteraciones directamente en el procesamiento sensorial eh, y las funciones orofaciales, ¿no? Recordemos un poco de que el sistema estomatoglossognático está formado por diferentes estructuras, ¿no? Tanto que se relacionan con ciertas funciones como la de respiración, succión, masticación, deglución, ¿no? Y las sociales como la fonación y la articulación o el habla, ¿no? Entonces dentro de ello es muy importante tener un equilibrio específico, ¿no? Físico, biológico que le llaman, ¿no? Del ser humano. Eso lo menciona Nijimura, ¿no? Ya desde el año 2010, en el cual, por ejemplo, estas alteraciones de cualquiera de estas estructuras van a causar un desequilibrio general de este sistema, ¿no? Si bien es cierto, ya estamos pensando, ¿no? Si tenemos un desequilibrio a nivel estructural, por ejemplo, en las piezas dentarias o de mandíbula, automáticamente vamos a tener alteraciones probablemente de la masticación, deglución y hasta del habla. Entonces, todas Mm, estas funciones están íntimamente relacionadas con varios sistemas sensoriales.
¿no? Que precisan de estar funcionando de una manera integrada, ¿no? Ya que estas respuestas adaptativas van a ser dadas, ¿no? De una manera que se espera en relación a un desempeño adecuado de este funcionamiento. Consecuentemente, si le damos, por ejemplo, un enfoque directamente a lo que es la masticación y la deglución, tanto en la respiración, ¿no? Que están directamente relacionadas ¿en qué? En la alimentación, ¿no? Y esta alimentación se va a desarrollar directamente con lo que es el desempeño muchas veces adaptativo y la participación social, que es muy importante, ¿no? Y actualmente podemos ya ver, ¿no? A niños neurológicos, niños con alteraciones sensoriales, ¿no? Niños con síndrome Down o con alguna característica del espectro autista, por ejemplo, que están ya incluyéndose o incorporándose dentro de las actividades sociales, y eso es muy importante, ¿no? En nuestra realidad a nivel mundial.